Lo que me repatea que esté haciendo este tiempo de mierda, pero bueno, no queda otra porque necesitamos agua, ¿no? Bienvenidos otro domingo y por fin tendría que hacer el de los egipcios primero, pero voy a acabar nuestro lote de folclore irlandés, bueno, por lo menos un segundo vídeo, a lo mejor hay tercera tirada, no lo sé. Y vengo a contaros más acerca de la parte mística que tiene el folclore celta, concretamente acerca de los dioses y las deidades que tienen allí. Y es que, si os acordáis, os hablé de los dioses y algunos personajes históricos y míticos más conocidos, pero no hemos hablado de dioses y de deidades a las que adoraban los celtas. Entonces, voy a empezar a partir de ahí y voy a ir hilando con todo el rollo este que probablemente hayáis visto en TikTok si estáis crónicamente online como yo, de los montículos de hadas, los círculos de hadas y todo eso, que hay un montón de parafernalia en TikTok, un montón de guías de cómo no molestar a las hadas y meterte en círculos de hadas y qué son los círculos de hadas y cosas de esas, pues eso viene todo del folclore irlandés. Vamos a empezar desgranándolo por la base, ¿no? Esto es una pirámide y va de lo más gordo a lo más pequeñito, a lo más concreto. Y voy a empezar hablando de la tribu de los dioses, los Tuatha de Danann, que eran una gente, se les conoce como la gente de Danu. Se dice que habían llegado a Irlanda a través de una piedra que cayó del cielo, que se llamaba Lia Fáil. Cuando la piedra cae a la tierra, cae en un montículo en la colina de un lugar llamado Tara, y desde ahí, cada vez que la piedra es llamada desde el cielo por los seres que la habían mandado, nace un rey de Irlanda, un dios de Irlanda, de esa llamada de la piedra. Los Tuatha eran varias personas, pero además trajeron consigo unas armas especiales. Trajeron, por ejemplo, la lanza de Lugh, que si os acordáis, Lugh, en el vídeo anterior, es quien derrotó a su abuelo, Balog del Ojo Maligno, el hombre este que había sido maldito y tenía un ojo que causaba la muerte y tal. Se dice que la lanza aseguraba la victoria de cualquiera que la portara y además también trajeron consigo la espada de Nuada, perdón, a que nadie podía escapar, y el caldero de Dagda, que básicamente era un caldero como el de Asterix y Obelix, ¿no? Que nadie quedaba insatisfecho con un sorbo, ya estabas lleno. Así que básicamente trajeron consigo un arsenal de supervivencia full, a topísimo, y participaron en varias batallas. La más importante fue la primera gran batalla, conocida como la primera de Moitura, creo que lo he dicho bien, Moitura, con Y, que tuvo lugar en un condado llamado Mag, lo tengo, lo tengo por aquí apuntado, es Mag Tuiredej. Mag Tuiredej. Los Tuatha participaron en esta primera gran batalla contra un grupo de hombres mutantes extraños que se llamaban los Fir Bolg. Y atención porque es muy divertido. Esto era un grupo de hombres que tenían vientre, no vientre de una tripa, no una barriga, ¿no? Cuando se usa la palabra vientre nos estamos refiriendo a el bombo, un bombo de embarazada. Pues estos señores eran gente con bombo de embarazada. Eran una especie de hombrecillos extraños y perdieron, lamentablemente. La tribu de los dioses perdió, así que tuvieron que trasladarse al oeste de Irlanda. Y ahí es donde tiene lugar la segunda gran batalla de Moitura, que fue una batalla contra los Formorians, que eran otro grupo de personas malas, deformes. Ya sabéis que aquí la historia siempre juega un poco con la estética, ¿no? Los dioses eran altos, guapos y canónicamente estéticos, y los malos siempre eran carijos y feos. Digamos que los Formorians eran algo así como los sucesores de los Firbolg, y básicamente cuando les derrotan, porque en esta batalla sí que ganaron, consiguieron reclamar su tierra, porque al final ellos habían sido
derrotados, trasladados al oeste y volvieron a Moitura para enfrentarse a esta nueva especie, a estos sucesores de los Firbolg que les habían desterrado en un principio. Después de estas dos grandes batallas, rinden culto a dos grandes héroes que eran sus principales. Nuada, al que llamaban el del brazo de plata por la espada que os he comentado, y Lug, al que llamaban el del brazo largo por la lanza con la que consiguió derrotar a su abuelo también. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, posteriormente, después de este periodo de paz y felicidad en el que habían recuperado su tierra, vuelven a ser derrotados, esta vez por otro grupo de otros malos malandros que se llamaban los Milesians, que residían, por suerte, en otra zona, en Telltown, que no es del condado al que pertenecían ellos, así que por lo menos no fueron desterrados de su tierra otra vez. Zona, y a partir de esta historia es cuando ya se empieza a hablar de ellos más en términos, digamos, más dioses griegos, ¿no? Que se disfrazaban de personas, pasaban a vivir en la clandestinidad, se juntaban con los humanos, se mezclaban con ellos porque disfrutaban de ese rollo María Antonieta de mezclarse con la plebe, ¿no? Y solo las armas de hierro podían lesionar y matar a uno de estos dioses o a cualquiera de sus descendientes. Y a partir de ahí es cuando aparecen estos descendientes de los dioses, aparecen los Side, que los Side son, según la mitología celta, los hijos de las hadas o de los Aosi. Ahora os voy a hablar, como decía, en esta pirámide que vamos desgranando de lo más importante a lo menos, vamos a hablar de la fe de las hadas, los montículos de hadas, pero primero os voy a hablar de quiénes son los Side o los Aosi y qué son. Porque los Aosi o los Side eran los herederos. Bueno, los Side son los montículos de los que ahora os voy a hablar también. Los Aosi son los herederos de los dioses que llegaron a Irlanda con la piedra, bla, 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 que tuvieron todas estas grandes batallas. Aosi en irlandés antiguo, en celta, significa básicamente la gente de los montículos. Estos montículos son los Side, ¿vale? Estas formaciones son los Side, y por eso a los hijos de los dioses se les llama o los Aosi o el pueblo de los Side, el pueblo de los montículos. Los montículos son su casa, básicamente, aparte de los círculos de hadas, que los círculos de hadas, como os he comentado antes con todo el tema este de TikTok y de toda la gente que hace vídeos sobre folclore y parafernalia mística, los círculos de hadas son básicamente formaciones muy, muy, muy simétricas en forma de círculo en la naturaleza. Seguro que te ha pasado que alguna vez has salido a andar, has salido, si eres de la sierra o de un pueblo como yo, a por setas con tus padres y habéis visto un círculo perfecto, concéntrico, espirales casi prácticamente de setas, de piedras, de lo que sea. Pues para los seguidores de esta fe, esos son también sides, también son no montículos, pero sí círculos de hadas. Son hogares, casas en las que residen las hadas. Y entrar en ellos puede ser muy peligroso. Luego os voy a explicar por qué. Poco a poco, con la traducción y con el paso del tiempo, a los Aosi se les ha ido conociendo como Ashide o los Side simplemente. En Escocia, que comparten bastante parte del folclore celta, también comparten este tipo de creencias. Pero las hadas que nosotros tenemos en mente, no las típicas hadas de Disney, porque Disney ha hecho mucho daño, ya lo decía James M. Barrie, el autor de Peter Pan con las sirenas también, que las sirenas no son seres mágicos y encantadores y tal, no, son bichos malos, que si les molestas van a ir a por ti. Digamos que la versión de Tolkien de los elfos del bosque, ¿no? La familia de Legolas, la gente del bosque, todo eso, son lo más similar a las hadas o a esta buena gente, como lo llaman ellos, que nos podemos imaginar a día de hoy. Que tampoco, según nuestro entendimiento por hadas, estaría correcto llamarlos hadas, pero es que no son elfos, ¿vale? Son
hadas, son Aos sí. ¿Qué son, aparte de los descendientes de los dioses de Tuatha de Danann? Pues básicamente son seres inmortales, muy poderosos, muy conectados con la naturaleza. Y si habéis visto, voy a estar dando referencias todo el rato porque soy así, si habéis visto Sandman, en la primera y la segunda temporada aparecen en varias ocasiones lo que ellos llaman las hadas. Lo, digamos que su apariencia física varía bastante, ¿no? Pueden ser más altos, más bajos, pero pueden cambiarla con magia. Unos pueden tener cuernos, la piel verde, las orejas estiradas, pueden tener o no nariz, etcétera, etcétera. Generalmente se les representa con apariencia humanoide ligada a algo con la naturaleza, hojas, árboles, flores y todo bastante, bueno, estetizado, todo muy bonito, todo con una apariencia muy mágica. Son muy bellos, pero son muy malos. Y por eso es por lo que no hay que entrar en un círculo de hadas. Que ya acabo con esta parte en la que os explico los tipos de Aoshi que nos cuenta la mitología celta que hay y por qué no hay que entrar en un círculo de hadas. Por un lado están las Leanan. Las Leanan son básicamente musas. Te garantizan que te van a hacer muy feliz, pero a cambio, pues a lo mejor tienes que renunciar a tu vida prácticamente. Te van a hacer muy feliz durante un par de años y luego pues vas a morir joven. Las Banshees, que ya hemos hablado de ellas, que si os acordáis son este tipo de mujer extraña que anuncia la muerte con un chillido, lo vimos en el vídeo anterior, que también están en otro tipo, están en más mitología de otros países y folclore de otras zonas, pero principalmente pertenecen a la buena gente, ¿no? Son un tipo de Aossi. Luego están las Baubansit, que son básicamente mujeres blancas de las tierras altas de Escocia, con una apariencia muy bella de cara, muy regia, parecen de la nobleza, van vestidas con vestidos largos y verdes elegantes, pero tienen patas o pezuñas de ciervo. Luego están las Bean Nige, que son otro contrapunto tétrico, como las Banshees, ¿no? Son lavanderas, pero cuando aparecen lavando en el río son una visión que presagia la muerte, ¿no? La persona que les ve está condenada a morir porque no están lavando algo normal, están lavando cadáveres o ropa ensangrentada. Están las Catshit, que son hadas con la apariencia de gato negro, muy grande y que siempre tiene una mancha blanca, un penacho blanco en la zona del pecho. Los Kusith, que son hadas que adoptan la apariencia de perros enormes del tamaño de una vaca o de un toro y que también le ponen ese contrapunto tétrico a la historia, ¿no? Parece que te dan como una de cal y una de arena, porque son básicamente gente que cuando aparece y manifiestan esa forma de perro son la parca, vienen a llevarse tu alma, vienen a acabar con tu vida. Los Sluagside, que son lo más parecido que tenemos en el entendimiento general y popular de un fantasma. Son espíritus, son gente voladora que vaga y pulula y perturba, pero no hacen nada per se, ni bueno ni malo. Vamos ya con la parte de por qué no hay que entrar en un círculo de hadas o en un side, y es que hay un respeto y una creencia popular muy grande hacia los Aoshi, porque son considerados muy, muy poderosos, pero también son muy terribles y muy peligrosos si se les enfada. Y se les tiende a apaciguar con ofrendas para evitar insultarles. Llamarles Aoshi tampoco es correcto. La gente es un poco como Voldemort, ¿no? Se evita decir Aoshi, que yo lo estoy diciendo como una descosida, porque se les llama la buena gente. En celta antiguo, en irlandés antiguo, se dice Doine Maize y significa buena gente o buenos vecinos, porque la creencia es que si dices muchas veces su nombre, se van a sentir ofendidos y van a venir por ti o es un mal presagio, ¿no? Como que da mala suerte mencionarles directamente porque es una falta de respeto hacia ellos que son seres superiores. Son muy, 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 muy celosos con sus casas, no celosos en plan de que tú tienes y yo no. No, 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 en el sentido de que no les gusta que
extraños estén en su hábitat, ya sea una colina de hadas, un árbol o un anillo de hadas o un lago o un bosque particular. Esa es su morada, no puedes entrar, hay que respetarla. Se cree que las personas que entran en estos espacios en los que residen los Aosí pueden sufrir un destino terrible de forma misteriosa porque básicamente estas criaturas tomen represalias. Y para evitar esto, porque son bastante vengativos, existe la Kreidama, que es lo que os he comentado de la fe de las hadas. Es el respeto, el culto hacia las hadas y rendirles ofrendas, no entrar en sus espacios, conocer qué zonas, de qué bosques se supone que es en las que viven estas criaturas y, por supuesto, nunca, nunca, nunca entrar dentro de un círculo o de algo que parezca puesto a posta para que te metas dentro. Porque si entras dentro de forma voluntaria, estas criaturas entonces pueden reclamar tu alma y nunca puedes abandonar la corte de las hadas. ¿Qué cosas recomienda esta fe para que no le toques las narices a las hadas? Pues primero no hacerle nada a los espinos. Cualquier tipo de planta espiniforme o con espinas tiene una consideración de sagrado para la buena gente y son árboles y símbolos muy venerados en el folclore celta en general. Entonces es una falta de respeto destruirlos. Ofrendas que se les ponen, leche y comida en general, pero como la leche es dulce, pues se supone que tienen debilidad por lo dulce y si es fácil de transportar como las cosas líquidas, pues mejor. Y por supuesto, evitar construir carreteras y viviendas en zonas que se puedan considerar sagradas o que se pueda considerar que residen allí. Y de hecho, esto es súper curioso porque lo encontré rebuscando en internet. Hay muchas parcelas en Irlanda que se señalan como no urbanizables por miedo a que estas criaturas se vengan de la empresa o de la gente que ha construido lo que sea encima de las parcelas. De hecho, lo que hacen a veces es poner estacas y si unos días después las estacas aparecen derribadas, se considera que ahí residen los AOSI y que por eso no se puede construir. ¿Cómo surge todo esto de los SIDES, de los montículos de las hadas? Pues en el condado de Meath, en Irlanda, está el mausoleo de Newgrange. Se cree que está construido más o menos en la época del Neolítico y es ahora mismo uno de los mejores ejemplos de tumba de pasaje de las Islas Británicas. Todo fue construido alrededor del año 3000 a.C. y tiene 5 o 6.000 años de antigüedad, no se sabe exactamente. Las pruebas con carbono 14 lo establecen como más antiguo que la pirámide de Giza y que Stonehenge, pero no podemos tener una fecha exacta. Los arqueólogos lo han investigado durante cientos de años y se sabe que muchas de las piedras fueron como con las pirámides. Son muy pesadas, no han sido extraídas, solo transportadas, o sea que hubo que idear algún modo, porque eran piedras masivas, colosales, hubo que idear algún modo de mover esos peñascos, esos petrulos de alguna forma y darles forma hasta el lugar en el que están ahora, en el que están estado durante tantísimos años. ¿En qué consiste este mausoleo? Básicamente es un montículo de roca, ahora está cubierto de hierba, lógicamente, con unos 12 metros de alto y 76 de diámetro, redondo completamente, y hay una puerta. La puerta lleva un pasaje y al pasaje se accede al interior, que es una cámara redonda, concéntrica, ¿no? Completamente redonda. Y dentro lo que hay son grabados en la piedra círculos de piedra, en el suelo hay círculos de piedra y un círculo de menires a su alrededor. Es decir, en la parte de fuera hay rocas grandes puestas de diversas formas, como, pues sí, como Stonehenge, básicamente. Y es que dentro del montículo hay esculturas y muchas de las rocas y de las esculturas tienen grabados círculos y diseños espirales y hay gente que dice incluso que se parecen a caras, ¿no?
De hecho, el grabado más famoso es el diseño triespiral, que ahora se ha vuelto, seguro que lo habéis visto 200 veces, súper popular mundialmente por representar a los celtas y a la fe de las hadas. En un principio se cree que esto era una mansión y lo llamaban brug, que básicamente es la palabra traducida desde el irlandés antiguo como mansión, casa, pero brug viene de la palabra bru, que lingüísticamente a nivel léxico viene de vientre. Entonces, en vez de ser una mansión, es probable que fuera construido con el objetivo de ser un culto a la fertilidad y a las mujeres, ¿no? Y a un vientre, sí, a un parto, a concebir una vida. Y es que se le denomina vientre de la luna porque en el solsticio de invierno la luz entra por un agujero minúsculo, minúsculo, minúsculo que hay en el techo, solo cuando el sol está saliendo y entra el ocaso. Pues ahí es cuando la luz se filtra y brilla en el centro de la cámara, en el centro del montículo, en el interior, durante unos 20 minutos. Está concentrado para que coincida exactamente para entrar por ahí de forma completamente recta y se cree que por eso era algún tipo de culto a la vida y a la luna, porque la fecha de solsticio de invierno, que era básicamente uno de los rituales más sagrados de los celtas, está muy relacionado con un cambio, ¿no? Cambia la estación. En cuanto a la parte mitológica, se dice que fue construido para los hijos y de uno de los dioses, para los tres hijos de uno de los dioses que hemos visto antes. Eran muchos, no tengo los nombres, y, y con lo que me está costando pronunciar los nombres de esta gente, tampoco, la verdad es que tampoco me iba a poner, lo siento. Pero también se cree que ahí es donde un héroe mítico fue concebido, que su madre lo parió ahí. Hay varios cuentos también que involucran este mausoleo y se han utilizado muchas, 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 muchísimas referencias a los Aosí y a las hadas en la literatura eh, en general, como por ejemplo, aunque yo os he puesto el ejemplo de los elfos del Señor de los Anillos, si leéis la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, que gran saga de mis libros favoritos, The Witcher, gran videojuego, si lo leéis, la gente del bosque, la gente sin nombre como lo llaman ellos, son lo más parecido que podríais encontrar a los Aosí. Me parece súper curioso porque el folclore celta hay mucho en Irlanda y en Escocia, porque es lógico, no están al lado, pero es que también llegó hasta España. O sea, es que llegó al norte de España. Por eso no me extraña que la historia apunte a que gran parte de lo que es el norte de España haya tenido, ahí donde no llegaron los árabes, ¿no? Cuando al Andalus y toda la reconquista, no me extraña que la historia apunte a que toda esa zona que no fue conquistada, lo que eran celtas, porque si lo pensáis, el vasco, el euskera, es que no se parece absolutamente nada de lo que tenemos, de los dialectos que tenemos en España. Y concretamente tuvo la fe celta, tuvo muchísima influencia en Galicia. O sea, tú vas a Galicia y está todo plagado de referencias celtas, de libros celtas, de folclore celta. Es que son también de Galicia, tiene muchísima, muchísima historia en común. Y me parece súper curioso que se saltara todo, no todo, bueno, pero para que se me entienda, ¿no? Todo lo que Francia se lo saltó, pasaron de una isla a la península, hizo así, se comió Francia, a tomar por culo. Tengo que parar con el hate a los franceses, pero es que después de la estafa que os conté en el vídeo anterior y esto, pues no. Mm, claro, es que I don't wanna be French. Y más cosas para contar, pero es que el vídeo va a quedar súper largo, entonces creo que sí que al final voy a tener que hacer otro vídeo. Y, y así por lo menos ya hemos seguido con la base de todo lo que son la fe de las hadas, los círculos y todo eso. Y, y nada, espero que os haya gustado. Creo que creo que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo me encanta comparar y ver cómo tienen un montón de cosas en común. Porque, por ejemplo,
Escocia hay diferencias fonéticas porque los SIDE son los SIOT o algo así, pero que son lo mismo. O sea, hay cuatro cosas distintas y ya está, porque como todos parten de los celtas. Nos vemos en el próximo vídeo, probablemente será un caso y todo esto, este chocho que tengo aquí de cosas todavía de contar de Irlanda, lo contaré dentro de otras 2 o 3 semanas. Y nada, nos vemos pronto.